Vamos en estos momentos a la conferencia que está dando el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en torno a la entrada en funciones oficialmente de la Guardia Nacional y obviamente esta sublevación, protesta, no sé cómo llamarle, manifestación de un grupo de policías federales que piden, entre otras cosas, no al polígrafo y un pase directo sin evaluación a la Guardia Nacional. Bueno, primeramente, gracias nuevamente a todos ustedes por su atención, por el interés que han mostrado en el tema y por permitirnos, a través de ustedes, dirigirnos a la población, a las y los mexicanos, para que cuenten con la mayor información posible y nos ayuden a razonar y a contextualizar debidamente lo que está sucediendo. Respecto a los hechos ocurridos el día de ayer por la transferencia de elementos de la Policía Nacional a la Guardia, de la Policía Federal a la Guardia Nacional, quiero informarles lo siguiente. Desde el día de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ha estado atendiendo la mesa de diálogo de manera permanente con representantes del grupo de policías federales inconformes y se acordó como primera instancia liberar las vialidades públicas en la Ciudad de México y en algunos tramos carreteros que habían sido tomados para afectar a la ciudadanía. Esto sucedió finalmente de manera parcial. Se acordó mantener mesas de trabajo temáticas para atender las inquietudes de los policías federales, ya sean estas de carácter administrativo o de carácter jurídico. Reiteramos la disposición de continuar atendiendo al grupo de representantes en un diálogo respetuoso con la finalidad de concertar las mejores soluciones para que todos los policías federales se sientan reconocidos en su situación laboral y, por supuesto, en su dignidad personal. Sin embargo, en este proceso de negociación no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. Estos están establecidos en diversas disposiciones en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y en el reglamento interno de la propia Guardia Nacional. Así es que si nos hemos propuesto crear un ente de seguridad con estándares internacionales, los más altos estándares internacionales, los requisitos de acceso deben ser, por supuesto, rigurosos. Las protestas de elementos de la Policía Federal, si bien se entienden como parte de su derecho a manifestarse, es un movimiento que no tiene razón de ser. La molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales, los acuerdos institucionales y el proceso de implementación, el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional. En ese breve proceso tuvimos fallas, carecimos de mecanismos de comunicación interna paralelos a la creación de la Guardia Nacional que reconocieran los sentimientos y se anticiparan a las demandas de los policías federales. Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo
incrustada estructuralmente en la Policía Federal. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. En el primer caso, puede destacarse también una cobertura mediática que ha favorecido una incorrecta percepción de un proceso, de este proceso de los manifestantes. En el segundo, fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros. En un momento voy a dar información de uno de los, vamos a distribuir la tarjeta solo con los antecedentes de alguno de los líderes del movimiento que estuvo preso varios años por secuestro y es ahora uno de los elementos de los activistas del movimiento. Voy a reiterar que quede claro, no hay absolutamente ningún despido para los elementos de la Policía Federal. Todos los buenos elementos van a tener su oportunidad laboral, bien en la Guardia Nacional, si es de su interés, o en alternativas como el Servicio de Protección Federal, el sistema penitenciario, aduanas, el Instituto Nacional de Migración, entre otros. La Guardia Nacional no va a trabajar por operativos. No vamos a traer a los elementos. Toño, acabamos de escuchar, creo, el meollo del asunto. Dice Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, que no hay despidos, que los buenos elementos, y creo que el buenos es la clave, los buenos elementos tendrán la oportunidad de estar en la Guardia Nacional o si así lo desean en otras corporaciones, pero que no va a haber despidos. Pero él dice, esos de la Policía Federal, que sean buenos elementos. ¿Y cómo defines si son buenos o malos elementos? Pues con los exámenes de confianza, con las evaluaciones, con lo que no quieren esos que se están manifestando. Creo que ahí está el meollo del asunto y creo que es importante que no solamente el presidente, sino el secretario de Seguridad Pública a cargo de las labores precisamente de seguridad pública en México, den la cara y lo digan con todas sus letras. Ya, el que quiera entender, que escuche, que entienda, el que quiera escuchar, que escuche, el que quiera ver, que vea. Vicente, yo, en mi muy humilde opinión, creo que también el meollo del asunto está en lo que da a conocer Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública, al pues no legitimar este movimiento, al decir algo muy interesante, que están pidiendo que Felipe Calderón, el expresidente de México, sea su representante sindical. Punto número 1. Además, otro dato importantísimo y muy fuerte. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, nos lo acaba de decir, lo acaba de escuchar usted completamente en vivo aquí en Sin Censura, que uno de los líderes de estos policías federales que hoy se manifiestan, que hoy se rebelan, estuvo preso varios años por secuestro. Por eso no quieren ese control de calidad, por eso no quieren esos exámenes de control. Por eso, imagínate tú que uno de sus líderes, que hoy está como muy activista, estuvo preso por secuestro. Eso es verdaderamente aterrador. Es aterrador, bien lo dice Toño, Rafa, porque aquí también hay que tener mucho cuidado. El presidente, el secretario,
el gobierno debe de tener mucho cuidado porque pues no queremos a estas manzanitas podridas tampoco en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, que ya se les acabó el business. Pues sí, el negocio en la Policía Federal, y van a buscar por otros lados y no por métodos muy legales que digamos, y eso sí es aterrador, como dice Toño. Sí, es realmente preocupante porque estamos viendo precisamente esa mafia que estaba dentro de la Policía Federal, que se estaban dedicando a solamente delinquir y no proteger a la ciudadanía. En vez de proteger a los ciudadanos que realmente necesitan protección, pues se dedicaban a otra cosa, se dedicaban al secuestro, a la extorsión, etcétera. Entonces, qué bueno que están poniendo estas bases para que digan, no más, que se acabe esa corrupción, porque si estos personajes entran a la Guardia Nacional, Vicente, va a ser lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque ya van a ser muchos más elementos. Definitivamente. Y vuelvo a hacer el cuchillito de palo y lanzar el reto. Si el análisis que estamos haciendo, si es que le pueden llamar análisis, nuestros comentarios aquí en Sin Censura no son correctos, si nuestra evaluación de la situación no es correcta, si Felipe Calderón, si Vicente Fox, si todos estos personajes siguen insistiendo en que esto es culpa de Durazo, que esto es culpa de López Obrador, que haya, no sé, que se solidarizan. Bueno, yo reto a todos esos personajes, si tienen escoltas, sobre todo a los expresidentes, a que se dejen de estupideces y de hipocresías y de chingaderas, y que nos regresen a los mexicanos a los escoltas militares, en el caso de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que además ellos pidieron los escoltas. Felipe Calderón tiene más escoltas asignados, aprobados por Andrés Manuel López Obrador que Vicente Fox, pero los dos expresidentes del PAN pidieron escoltas. Yo reto, si siguen con sus cosas, defendiendo lo indefendible, a que regresen las escoltas militares y que el presidente les envíe o contraten a un grupo de estos policías federales que no quieren el polígrafo, que no quieren las evaluaciones y que reprobarían los exámenes de confianza. Y voy a insistir también nuevamente, porque obviamente este es un tema delicadísimo, como diría el presidente, soy ser humano, tenemos miedo, no somos cobardes, pero tenemos miedo. Estas críticas no son para todos los policías federales. Hay policías federales dignos, honrados. Ojalá que esos policías no lo tomen a pecho y que al contrario lo entiendan como una defensa de su dignidad, de su honestidad, de su amor a México. Yo me he encontrado a policías federales que incluso a mi llegada por tierra a Tijuana, Baja California, entrando desde Estados Unidos, o policías federales aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que sé que ven Sin Censura, que se han acercado a tomarse la fotografía con nosotros y que sé que comparten nuestros valores y nuestra ética. El madrazo, la crítica no es para ustedes, incluso para los que se sientan aludidos. Entiendan, las cosas necesitan cambiar, porque los secuestros, los asesinatos, el sufrimiento de nuestros hermanos mexicanos en muchas partes del país sigue a la orden del día. Necesitamos serenar a México y esto que se está haciendo, ojalá que dé resultados, porque si da resultados, que no levante el brazo triunfador López Obrador ni Alfonso Durazo, será el triunfo de todos los mexicanos. De por medio van la vida de ustedes y la vida de nosotros y la de todos, y la tranquilidad de nuestros hijos, y el poder salir al parque sin tener miedo a que andes con el perrito caminando y que te vayan a levantar, o que te cobren piso, o que te extorsionen. En fin, espero que quede claro que esto no es personal, que esto no es para golpear a nadie. Aquí todos los días nosotros, por ejemplo, saludamos
a los elementos de la policía militar, a todos los elementos que están cuidando Palacio Nacional, y son excelentes personas. Hay que contar también las buenas historias de la Policía Federal, hay que también contar las buenas historias de estos elementos. Por ejemplo, no hace mucho yo le contaba que vi como 2 elementos de la Policía Militar vieron a una persona invidente, ciega, y se quitaron de sus funciones y ayudaron a la persona a cruzar la calle. Esos detalles te dan muestra de su capacidad humana y de las cosas que están dispuestas a hacer por México. Ojalá que se recapacite entre los que se manifiestan, y esto lo decimos aquí en Sin Censura con el corazón en la mano, porque estoy seguro que con estas palabras, que con estas formas, no lo van a decir los analistas perfumados y de caché. Los del pueblo tenemos que decir las cosas como son. O estoy exagerando, gente aquí. ¿Eh? Digo, no, que sea por el pueblo. Si realmente el trabajo de los militares, de los marinos, de la Policía Federal es para servir al pueblo, pues dejémonos de hipocresías y hay que servir al pueblo. Luchar por México. Perdón, yo sé que este espacio es periodístico, es de información, ustedes quieren noticias, pero a veces nos tenemos que dar esta libertad cuando lo consideramos necesario. Permítame en este momento disculparme con usted si no está de acuerdo conmigo, pero es mi opinión honesta, sincera y transparente. Y es más, déjeme irme a la pausa comercial porque ya hasta me dolió la vesícula del coraje. Déjeme tomarme mi avenita que le quedó horrorosa a nuestro compañero Leo. Se ve que no toma avena en su vida. Déjeme ir a la pausa comercial, presentarle. No te agüites, hombre. Aguanta carrilla. Si aguantas palazos en las marchas, fifi, cabrón. Bueno, voy a la pausa.